Vamos a continuar hablando y estamos en contacto con el diputado nacional. Estamos hablando de José Cano, diputado nacional por Tucumán, a quien agradecemos el contacto. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, lo convocamos porque preside la Comisión de Transporte. El transporte hoy por hoy, sobre todo en el interior, está en una profunda crisis, más allá de la pandemia, que la ha acentuado como todo, pero con un tema de los subsidios, ¿no? Que ustedes lo vienen trabajando en la Comisión de Transporte y que hay algunos cambios. ¿En qué estado se encuentra esa situación? Bueno, como lo decís vos, el transporte viene con una crisis que obviamente se agravó a partir del decreto de aislamiento obligatorio, a pesar de que sea una actividad esencial, ha tenido una merma en promedio de un 85% de sus ingresos vinculados a las restricciones digamos, de transporte de la gente, a las actividades que han estado y que en muchas provincias todavía siguen paralizadas, lo cual obviamente, digamos, impactó de lleno en una actividad que, como te decía, venía con problemas. Nosotros entendemos y en ese sentido trabajamos desde la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, con el Ministerio digamos, de Transporte de la Nación, con los técnicos del Ministerio, con los asesores de los distintos bloques en dos ejes. El primero, la creación de un Fondo Federal de Transporte, un fondo nacional, que modifica en un punto el consenso fiscal que habían firmado los gobernadores, que habían recibido compensaciones a cambio de que se hagan cargo, entre otras cosas, del subsidio al transporte público. Incorporamos aparte a los colectivos de larga distancia que están realmente en una situación de quebranto, y aparte en otro eje vinculado a la nacionalización de la SUBE, de manera tal de resolver las asimetrías que se dan en términos de distribución de subsidios entre el AMBA básicamente y el resto del país. Es una contradicción que donde mayor ingreso per cápita hay, digamos, la gente tenga los atributos sociales, es decir, tenga acceso al sistema de transporte de una manera mucho más económica que lo que se da en el resto del país. Los proyectos fueron largamente discutidos, digamos, a pesar de las restricciones que tenemos a través digamos, de la Comisión de Transporte, de los distintos bloques. Tuvimos 3 o 4 sesiones y dictaminamos finalmente prácticamente por unanimidad ambos proyectos. Y ahora estamos en la etapa de que tenga tratamiento parlamentario en el recinto. Debería también ir a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, pero bueno, si hay voluntad política eso podría subsanarse en el pleno del recinto, poniendo, digamos, el cuerpo en comisión y dictaminar, porque bueno, la situación de crisis está nuevamente golpeando las puertas de muchas provincias, en el caso de Tucumán, por ejemplo, que ya lleva 4 o 5 días de paro. Así que obviamente uno de los tantos temas que están en agenda y que bueno, que nos tenemos que hacer cargo y tratar de avanzar en resolver la coyuntura, pero básicamente empezar a transitar un camino donde, digamos, más allá de la situación de emergencia, podamos empezar a tener un sistema de transporte previsible. Ojalá que se trate y pronto, porque uno entiende que sin esta reestructuración el transporte, sobre todo en el interior del país, parece inviable. Y sí, cuando usted, digamos, no sé la situación puntual de Córdoba, charlamos en realidad con intendentes de las principales capitales del país. Sí, pero hoy, bueno, hoy los diputados de Córdoba... Rosario también está paralizado. Digo, Rosario también está paralizado. La provincia sí, hablamos tiene un conflicto con Pablo Hatkin. De hecho, hay funcionarios del Ministerio de Transporte que son de Córdoba y que también han trabajado... digamos, arduamente en el poder lograr consensos en el proyecto, también con el diputado Diego Mestre y el resto de los diputados de todo el arco político. Y bueno, la situación, digamos, difícil que venía atravesando el sector antes de la pandemia, obviamente se ha visto agravada y bueno, y esto impacta básicamente en los sectores medio y medio bajo, que son los que utilizan el transporte público. Y me parece que lo que tenemos que tratar es de buscar un mecanismo de distribución de subsidios nacionales que sean equitativos y también algún compromiso en los distritos provinciales de que hagan algún aporte en la composición
de ese fondo y básicamente también transparentar la distribución de estos recursos, que lo hablamos con el ministro Meoni. Ustedes saben que ha habido un derrotero de hechos bastante complejos, complicados con respecto a la distribución de los subsidios. Nosotros creemos que la situación que atraviesa el transporte público amerita el esfuerzo de todos los sectores para que esto se modifique o empiece a tener por lo menos cierta previsibilidad. Es así, y ojalá que llegue pronto, como le decíamos. Diputado, le pregunto también aquí en Telediario Federal, nos hemos ocupado de la pandemia de esta parte, de los distintos puntos de conflicto en las fronteras de las provincias o en los límites provinciales. Allí en Tucumán y Santiago del Estero hay un punto también muy conflictivo con el caso de los transportes. ¿Qué opinión le merece? Mira, yo he sido insistente en esto a partir de la firma del decreto. No vamos a focalizar solamente en Santiago. Hay conflicto en la frontera entre Santiago y Tucumán. De hecho, ayer presentamos en la Justicia Federal una denuncia pidiendo una medida cautelar con los productores de Apronor, porque claramente, vos te imaginas, hay el caso, por ejemplo, de un productor tucumano que produce, el principal productor de papa, que tiene su campo en San Pedro de Guasayán, en Santiago. Estamos en una etapa de helado y de plena cosecha, y se tiene que lo que se cosecha en el día se carga y se transporta. Cuando no dejan pasar a los camiones genera un tremendo perjuicio económico. Estamos también en la cosecha gruesa, en la cosecha del maíz, y ha habido conflictos realmente graves que perjudican no solamente al productor, perjudican la economía de la región. Y creo que ha habido excesos realmente. Una cosa es atender la cuestión sanitaria, que se cumplan los protocolos, y en eso estamos absolutamente de acuerdo para evitar el contagio, el ingreso de personas que puedan estar con el COVID. Pero otra cosa digamos, son los excesos de haber con tracabato cortado rutas, haber puesto retenes o montículos de ripio para que, digamos, los camiones o la gente no pueda circular, o excederse, digamos, en lo que respecta a las restricciones que da el decreto nacional. El decreto nacional de las actividades denominadas esenciales, entre los cuales está la producción, obviamente, me parece que es el marco en el cual las provincias se tienen que acotar. Diputado, estamos viendo, lamentablemente, excesos importantes que bueno, que como te digo, tenemos un destino común. Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago, no hay frontera agrícola, digamos, hay productores. Hay una frontera común productiva que de ninguna manera puede estar a la situación que ustedes estaban planteando, que lo estaba escuchando vinculada a los números de la economía y demás, agravarlo con algunas cuestiones que son, te diría, irracionales. Exactamente, y a mí lo que me llama la atención es por qué hay, a ver si se entiende, una ausencia del Estado para resolver este tipo de conflictos. Porque no lo hubo en la provincia de Córdoba con San Luis, no lo hay en Tucumán con Santiago del Estero, no lo hay en Córdoba con La Pampa. Coincido absolutamente con vos. Las primeras medidas que nosotros solicitamos, y en mi caso que he tenido requerimientos de transporte de carga de distintas provincias, ha sido recurrir al Ministerio de Transporte y al Ministerio del Interior. Exacto. Que son, digamos, con las fuerzas federales, en las rutas nacionales, en los cruces de rutas nacionales y provinciales, los que deberían haber, digamos, cumplido un rol, te diría, fundamental, de ajustarse al decreto presidencial y a las normas nacionales, de manera tal que no haya una lectura distinta en cada una de las provincias, inclusive excediéndose en facultades constitucionales que no tienen, municipios prohibiendo el acceso de transporte de carga o de productores o del servicio de cosecha, que te repito, más allá del perjuicio que le produce al productor, también le genera un perjuicio grave a la economía de la región. Sin dudas. Diputado, la última, porque sabemos que tiene la agenda comprometida, le hago una pregunta sobre la coyuntura, sobre el comunicado de Cambiemos. Usted es un referente de la UCR, un referente radical del norte del país. ¿Cómo toma toda esta situación, primero del crimen de Gutiérrez y luego las distintas reacciones políticas? Mira, lo del crimen de Gutiérrez me parece que obviamente es un homicidio con alevosía grave por las características que hemos tomado conocimiento, una persona que aparentemente fue torturada, que apareció maniatada, con llamados que le pedían recursos, que le pedían plata básicamente, una persona que tenía
digamos, una situación económica compleja y que a partir de que incursionó en la política es uno de los millonarios de Santa Cruz con activos que, bueno, que ya han tomado estado público y que le valió denuncia por enriquecimiento ilícito que están abiertas. Fue un testigo, un arrepentido en la causa, entre otras, las causas de los cuadernos, una persona que visibiliza no solamente en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en otras localidades, un patrimonio, digamos, de hecho tiene un embargo de más de 900 millones de pesos en el año 2017. Es decir, la primera reflexión es que esta persona, Gutiérrez, bueno, se enriqueció a partir de recursos ilícitos de la política y de su rol como secretario, como chofer del matrimonio Kirchner a lo largo de los últimos 15 años, como mínimo. La segunda cuestión, yo lo dije en algunos otros colegas tuyos, que nosotros no podemos hacer kirchnerismo ni hacer imputaciones que no están sustentadas en pruebas contundentes y hay que dejar que la justicia efectivamente actúe. El comunicado de Juntos por el Cambio de ninguna manera hace imputaciones. Yo te diría, lo sintetizaría en dos ejes. Uno de los ejes plantea la competencia federal y que se aparte la fiscal, que es sobrina, hija de la gobernadora, sobrina de la actual vicepresidenta, que se aparte la causa por una cuestión de decoro y para evitar y, digamos, dilucidar cualquier suspicacia vinculado a la investigación de este homicidio. Y de ninguna manera en la lectura del documento se hacen imputaciones ni juicio de valor sobre si hay autores intelectuales o si esto tiene algo que ver, digamos, con las causas en las cuales esta persona estaba involucrada. Me parece que lo exabrupto del presidente y también por ahí de algún sector de la dirigencia de Juntos por el Cambio, nosotros no podemos hacer kirchnerismo y de ninguna manera hacer lo que nosotros criticamos, por ejemplo, con el caso Maldonado, ¿no? Que lo tomaron como, digamos, como una causa en una militancia, haciendo imputaciones. Bueno, pero hay una diferencia porque está la actuación, hay una gran diferencia, diputado, porque está la actuación de Gendarmería. Me parece una situación que ponerlo al mismo nivel es absolutamente distinta. Digo, está la participación. Sí, diría, pero que a la luz de los resultados, también con 52 peritos, con autopsia y demás, a la luz de los resultados, hubo una tremenda actitud infame de un sector del kirchnerismo que planteó hipótesis que de ninguna manera tenían sustento en lo que manifestaban públicamente. Por eso digo que tenemos que acostumbrarnos toda la dirigencia, independientemente de nuestra pertenencia, a tener prudencia y a que la justicia haga su trabajo, investigue y finalmente se sepa la verdad. Coincido con esas palabras. Me parece que el comunicado de Juntos por el Cambio no ayuda a esa reflexión. Simplemente es una opinión. José Cano, diputado nacional por Tucumán, muchas gracias por atendernos. Le prometemos el próximo llamado para hablar mucho más de San Martín. Sabemos sus afectos para con el ciruja. Sí, y sobre todo a la luz de la discrecionalidad y de estos hechos que vimos últimamente de que evidentemente hay una continuidad, una matriz de manejo absolutamente discrecional de recursos por parte de la conducción de la AFA, que no tiene tampoco nada que ver con la situación que está viviendo el fútbol y en particular el fútbol del interior. Absolutamente de acuerdo en esas opiniones. Muchas gracias, diputado, por atendernos. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la gente de esta hermosa provincia que es Córdoba. Hasta luego.